Frankie. Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC gaming show. Ay, sé que se quedaría sin empleo ese sujeto, pero en serio no lo extrañaría. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with No, Master. the biggest studios. ¿Te quedas perdido? De nada. Giveaways. What more can we De add? nada, de nada. Look, I don't want to get into the, detail work, the Vale, minutia. ahora sí voy por mi comida. Ahí vengo. Ok. Ethically sinister motives behind true innovation. No. Ahí está Master saludando en YouTube. Dice, Gunda, vamos a echarnos unas banqueteras. Saquen las caguamas, muchachos, sáquenlas. Huh? Están diciendo en el chat PC2. La PC2. Ya viene la PC2. Listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther und Helga. ¿Será igual de cringe trabajar con ese cabrón de esos jefes que te tienes que reír a huevo en sus bromas? Pues yo creo, ¿no? Sí se ve que sí es así. Casi la risita incómoda para no incomodar, vaya. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Pues siempre se quiere hacerlo chistoso. Como que le quiere copiar a Devolver, pero no le sale, ¿no? If you Sí. like the look of Game A, then Tal vez check es out eso. this world exclusive of Game B. Es como nosotros contigo, Logos, nos reímos de tus chistes culeros por mero compromiso. Ah, pues no se rían de mis chistes culeros si no quieren. Les doy permiso. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC. ¿Player se desmayó? Your Fue services por will not comida. be required this year as Ah. we pivot towards the future. No hard por feelings, comida. Sean Day 9 plot, AI visionary and all-round good guy. Yo por eso me tardé porque fui a comer. Porque dije, no, luego esa madre sí se cuelga. Mejor así que estar con el estómago vacío. PC Gaming Show. ¿Qué me perdí? ¿Ya anunciaron Mech Warrior 6? Sí, ya. No, todavía no. Confirmadísimo, güey. Puta madre, me lo perdí, güey. Maldita sea. Ay, se vistió como Steve Jobs. No mames, ya. ¿Verdad que estos güeyes como que le quieren copiar a Devolver, pero no les sale? Bien puerco, o sea, ellos sí dan cringe. Con su permiso, yo voy a comer. A huevo. Está bien. Sean, I'm standing with you on the bleeding edge of el buen Sean. I've revolutionized how this show is No, made. amigo. Production crew, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Ríanse, ríanse, ríanse. No lo hagan sentir mal. ¿Crees que anuncien la Stream Deck 2? Van a anunciar Estaría- Steam 2, güey. ¿La PC2? Steam 2, güey. Ah, Steam Con la 2. PC2, güey. A huevo. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and No, sería la PC3 porque dice Milo que la PC2 es el Steam Deck. Ah, ya. Sí. Sí, tiene sentido. Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait. Ah, la madre, ya dejen de hablar. Jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? Miren, son muy chistoso. Morris Men is a Son game muy Ah, está gracioso. Frostpunk Miren. 2. Gracias, Tengo gracias una luego IA. por reírte, güey. Tengo una IA. Would you like me to generate another? Yo solo quiero algo del remake de Age of Mythology, dice Waka. Ok. ¿Ya habían anunciado Frostpunk 2? No. Pues la primera vez que lo vemos. Creo que no. Pero ¿sabes qué, Master? Ese lo vemos en un stream especial con Microsoft. Sí, yo también veo ahí que lo anuncian. No siento que lo vayan a anunciar por acá. Pero también que se tarden.
Así tengo tiempo de armar mi PC porque ese juego sí lo necesito. Es mi juego favorito de PC de toda la vida. ¿El Frostpunk? ¿Cuál? No, Mythology. Ah, Age of Mythology. Ujú. igual les voy a partir la madre en ese juego, pero bueno, dice Waka. Ah, ya No lo advirtiendo. dudo, Master, no lo dudo. Yo jugaba yo solito, me encantaba de morrito. Poner el mapa más grande, poner todas las computadoras que me permitiera y la dificultad más baja. Pero para chingarlas a todas y yo construir una ciudad así como gigantesca y nada más dejar a una ahí en una esquinita, güey, para que no esté chingando. Ah, yo hacía lo mismo. Y dejar una partida infinita porque me gustaba ver mi ciudad en movimiento. Eso también lo hacía en Civilization. Sí, es lo más Bueno. pro, ¿no? Es modo conquistar el Aunque mundo. el logo de Frostpunk 1 está más chido que este logo. Ok. Más juegos donde tienes que matar a Jimmy Hoyuelos. Más bien se muere solito. Porque le da hipotermia. Simulador de hipotermia. Modo creativo. Que si le hablan a Ige, ándale. Dice que si le hablan a Ige ya se lo madrea a él en menos de 5 minutos. A Waka. No, hombre. Este es el modo en el que no es para mí. El modo normal es más que bueno. Un dinosaurio, güey. Tear down. Modo creativo en Teardown, ok. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring Este tío, güey, en visceral serio, güey. combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Que no se pierda la costumbre de morir de cringe durante la conferencia de PC, güey. Sí, güey. A little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. Tradiciones son tradiciones. There's a city you see when you close your eyes. Ah, este no es el... Ah, ¿cómo se llama este juego? Cloudpunk. What do you see? ¿Eh? ¿Cloudpunk? Open your eyes. Vi que iban a hacer otra cosa de Cloudpunk. No sé si lo jugaste. No. Ah, no, no es ese que pensaba. Este no sé cuál sea entonces. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, Creo que sí es el Cloudpunk 2. Ese juego está muy chido. this is your apartment. Tiene un mundo cyberpunk muy bonito. Sounds of the nightclubs Cloudpunk. nearby. ¿Ese de qué se trata o qué? The street food Básicamente eres una repartidora de Amazon to make your en head una ciudad cyberpunk. Ah, sí. It's hard to Pero sí, obviamente escuché. pasan cosas muy extrañas porque luego entregas cada mamada Let's explore. Mm, y te metes en un pedo. This is a city Ok. in clouds. Está chido, es un bonito juego indie. Si pueden jugarlo, jueguenlo. Es mapa abierto, entre comillas, Like most things in life, porque tú manejas tu vehículo volador por toda la ciudad para ir a repartir lo que te piden. It's not so bad down here. sí, le hiciste reseña a ese, ¿verdad? Take a Ujú. boat ride. Ah, huevo, sí me Soak acuerdo. up the atmosphere. And Sí, don't por worry eso too tiene, much o sea, about the serious esta estética como problems. I'm sure we'll never cyber Pero todos los o... personajes eran low poly. No, Para el pero- 2 ya cambiaron eso. Ajá. Nomás son No como me los encanta, me gusta más objetos. el estilo del otro. Aparte es un juego que se ve muy bonito, muy muy bonito. Tiene unos efectos de lluvia muy padres. Sí, Y aquí yo lo jugué está. en mi laptop, yo lo jugué en PC. Entonces si me corre a mí, te corre a ti también, sin Sí. pedos. Está raro aquí porque mezcla como las dos cosas, ¿no? Tiene como los Ujú. píxeles y también el 3D. Me gustaba todo pixel full, pero la ciudad se sigue viendo hermosa. No, entonces eso se llama Nivalis. ¿Cómo? Sí, va a haber un- que se llama Nivalis, este es otro juego entonces. Pero sí va a haber un Cloudpunk 2. Eso sí lo vi. Ah, mira, sí es cierto. El Milo va adelantado tantito.
Welcome to Nivalis. Hay mucho juego de administración en PC. Es el género principal de PC, Milo. Prepare defenses. Ese y Excel. Van de la mano. Combinados son el mejor equipo. Don't lose hope now. Construye tu nave de combate. El juego. Sí, hay muchos así ya, ¿no? Es un género ese. La administración de navecitas. Combat division, handle those. Ya empezamos con los problemas en el espacio. Ajá. Jump. Sí. Jump like Odyssey. Not today, Voltan. Ok. Mostraron algo del juego este que ya la gente anda espantado que es una estafa, ¿cómo se llama? The Days Before. The Day Before. Sí. Esa cosa ya es que yo ya ¿Cuál era ni ese? siquiera sé si existe. Es como un The Division, pero con zombies, ¿no? Sí, es de este tipo de sobrevivencia. Así de este tipo. Ok. Lo de hoy, lo de hoy. Mocos te mataron. Pero dale. Que los videojuegos son entrenamiento, güey. Nos estamos preparando, güey. Para Road que to Vostok. cuando valga verga el mundo, güey, alguien tiene que sobrevivir. Road to Vostok de los creadores de The Day Before. Anunciado ya. Road to Todavía ni Vostok. sale. Es que ya realmente yo no creo que ese juego exista. Upcoming games in the next 30 minutes include Path of Exile Va a llegar 2, noviembre, que ese es cuando se Corporation supone que va a Australia, salir, Age y of lo van a Sigmar, retrasar Realms de of nuevo. Ruin, and Citizen Sleeper 2 Starward Vector. Failure to keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking, what other Pinocho Souls. untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean. But ¿Qué? perhaps you'd be interested ¿Qué acaba de in pasar? and the Invisible World. No sé. Le está- World Premiere. le está dando ideas, ¿no? Como para. Ahí viene MechWarrior. A huevo. ¿Sí es McWarrior? Ajá. No, Ah. es me Metroidvania en piñaron. Es que Navidad. voy como 5 segundos atrás. Sí, es lo que dijo. ¿Qué? Metroidvania con el tema de un cuento de Navidad. Ah, o sea, eres Scrooge. Scrooge el Metroidvania. Eso está muy pendejo. Es muy pendejo, sí. Y que los poderes sean los fantasmas. Ándale. Navidad, presente, pasado y futuro. Pues creo que sí, güey. Ahí sacó el ¿No? fantasma de las Navidades Sí, pasadas. son los creo. poderes. Sí, es cierto. Son sus stands. Qué Sí, chingón. son sus stands, güey. Exactamente. Si ando juzgando ese Metroidvania, se ve estúpido, dice Master. Sí, se ve. Se ve pendejón. Un cuento de Navidad. Qué estupidez, güey, a huevo. Güey, se ve bonito, ¿eh? Se ve chido. No se ve tan mal. A jugar en stream en Las serio en cinemáticas Navidad. no me convencían tanto las cinemáticas, pero ya el gameplay se ve bien. El Metroidvania que te enseñé, güey, me habían dicho, ay, solicítalo, te vamos a darle aquí luego. Nunca me contestaron. ¿No te lo han dado? Ah, con razón, ya no me dijiste nada, se me hizo raro. Por si no te dije nada, porque no me dijeron ya nada. Es como, ¿para qué me lo ofreciste? Mm.
Sí, no se ve nada innovador, pero Ebenezer. la idea está cagada. Güey, con eso me estoy riendo. Invencible. Con eso me estoy riendo un chingo en mi canal, güey. ¿Cómo hacen esos títulos pendejos así como mamones? Como la nueva película de Willy Wonka. Ebenezer. Solo se llama Wonka, güey. Y esta, Ebenezer. Ebenezer. And the Y la película se Invisible llama World. nada más Pan. Es como bien mamerto, güey. Sí, sí lo es. ¿Una expansión de Chivalry? Ah, no se ve Chivalry esto. Hay otro que es como un clon, ¿no? De Chivalry. No sé, pero esto se ve muy desmadroso para ser Chivalry. Bueno, no es que Chivalry no sea desmadroso, pero... Es que anunciaron uno In apenas. extremis. Que era como Chivalry, pero... Creo que sí es el mismo. A ver. Dice Master que el jefe final del Metroidvania de Ebenezer va a ser el pequeño Timmy. Le vas a romper la pierna que le queda. No, señor Scrooge. Ojalá Ah, qué salga un chistoso. 9 para que lo cambie por la versión de MacPato, güey, de Disney. Ándale. Este se ve como For Honor, ¿no? Ah, sí, Warhaven. es el que ya habían anunciado, el Warhaven. Sí, ya lo habían puesto. Sí, ya vi cuál es. Es más gameplay. Esto es... ¿Comando? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama este juego? ¿RTC? ¿Conquer? ¿Eh? ¿Command and Conquer? Command and Conquer, ¿no? Ah, sí, creo que esto es Command and Conquer. Se ve así. Ujú. No, pero es medieval, ¿no? Son cosas medievales, ¿no? Ah, no, ya vi bien. ¿Command Sí, and son Conquer? sí, ya vi, son robots, ya vi. No. Es como militar, pero futurista, ¿no? Pero no tan futurista. Más de esos juegos donde a mí me matan a la media hora y se burlan de mí. ¿Cuál era? Dorf se llama. Me dormí por un segundo. Dorf. Dorf. Dorf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, Ganon I'm sure you've got an Dorf. interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Ja, 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 ja. Soy re chistoso como tú. scarcity and military industry. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and Eso está bueno. uncaring universe. Pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the Bueno, human ahorita lo mejor condition, ha sido ese about our shared Metroidvania. struggle against a cold and Ebenezer uncaring y el universe. mundo invisible. Some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins esto? in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its Sulfur. own gremlins to sort out. Preferably se ve chidita. Sulfur. shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Ah, ya. Lord, heal me, free me. Infernal. Este es de los que les gustan a players. Madres. Me maman los boomer shooters independientes con estilos de arte particulares. Sí, raros, ¿no? Este Se es ve como chido, ¿no? cel shading, como este juego de los animalitos, ¿cómo se llamaba? ¿El Fortnite? Ándale, como el Fortnite, ¿no? Así se ve. Sí, aunque este sí tiene ahí hasta como que tiendas y está un poquillo más complejo, ¿no? Pero se ve Ujú. chido.
Se ve bien, se ve bien. Ujú. Sulfur. Ah, pero con esas animaciones. Thank you for believing in me. Ok. Together, Supervivencia. we'll make it the best shop the island's Qué feos ever monos, güey. seen. Sí, ese está muy tronco, ¿no? Nice work. Keep this up and you'll be running your own Está shop. muy básico. Maybe your own Oh, wow. business. Qué impresionante gameplay. Welcome to Karzai Village. ¿Qué pedo con eso? Who sent you? You will regret working for the outlaws. Ok. Sail Blazers, está bien. Ah, está el Leather Knights. Can't you feel the love in the air? Ah, ese a mí me llama. We're ¿Es el del Joyoverso también? No, este es el del el persona, el no persona. El no persona. What are you gonna do? Breaking news. Es que me gusta el gameplay, se ve chido. What is going No on? manches. I mean, ¿El LOL o qué pedo? Ah, no. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we Sí, can do? ese me llama la atención. Broadcaster, get eaten. Qué chido. Uy. I have to go. Hasta le brilló la mano al vato, Aguas. Him now might make the walls fall on top of us. But I can teach Sí, you es cierto, a güey. lesson too. La pinche mano derecha brillante, güey. Wait for me. Septiembre. Goodbye. I want to wake up. Y luego se la cortaron. No mames. Por cochino, güey. 19 de güey. septiembre. Por Ah, no. cochino. Se ve interesante, este se ve interesante. A los fans del ánimo. Eternites there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an Ay, apocalypse. me dormí como You know, I 5 sometimes minutos get a little hasta misty que vi eyed myself Eternite. about a simpler time. I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a Ah, little pero quería lonely platicar in the ayer de la business. INE All I'm y saying la licencia de is conducir. had an appeal. Medieval times when we were plowing our Luego own sí se fields ponen and intensas treating esas everything with pláticas. leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, Señor, and ya. report back on the work of leading game developers. And don't worry. Dude, en serio que no eres divertido. Completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a No friendly mames. panopticon kind Qué of way. cringe. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. ¿Qué es esto? Wallpaper Engine 2. My name is Reiner Hardarson, and I'm the game director for Pax Day, Pax dice? Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and it's getting, you know, Es como un rediscovered. walking It's where simulator, ¿no? magic Bueno, se ve truly como un walking exists, simulator. and ghosts exist and the myths are real. Es que no he enseñado más que The escenarios. inspiration we take to build it's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world
based on real world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the Está durmiendo, real world Milo. magical properties of plants. Sí, la neta sí, ¿eh? Ahorita lo vamos a escuchar roncar. I'm Solkara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way to explain PAX it Day would be, se llama. imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home. And from that home, you will go on to adventures to explore the world. So with the lore, O sea, es como un have RPG, wanted to create entonces. something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins. There's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part of in the gameplay itself. So you will be able to like find and examine. Sí, es como un RPG. El Milo se cayó mientras estaba durmiendo. Sí. Le dio un putazo al control. Al micrófono. Vete a echar agua, güey. Tomar agua, güey. No, pues sí, es como un tipo Skyrim. Un RPG de acción medieval de mundo abierto donde tu personaje hace lo que tú quieres. O sea, es como de wow, güey. Nunca había escuchado eso. Sí, no. Jamás. Y menos empecé. You will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go onto a like dungeon raid from the very beginning of like you starting the journey in the game. Should you find people who actually help you to do that? What we want to create an environment that actually really Está bien, se lo toman muy en serio, ¿no? Pero they like. And for some, actually, like just going out to the wood and like. Pero es una cantaleta que hemos escuchado hasta el cansancio. Sí. Y muchas veces o no sale muy bien o ya ni te enteras. Sí. Es que ya es muy difícil, pues, bueno, hacer un juego así porque también, pues, ¿qué aportas o qué innovas? Mira, Master, confirmando lo que estamos diciendo hace rato, y estamos mal. El Like a Dragon que mostraron sí es el 8, no es un spin-off. Ok. Sí es lo que le sigue a la historia de Ichiban. Okay. Listo para los grandes anuncios. Ok. A Miro le decía a Master que confirmaron que el Yakuza que vimos sí es el 8. Sí, sí es el 8. Qué chido. Folklore are actually start off as true stories, whereas fairy tales are fiction. And that's the distinction between the two. Folklore Sí, es el 8, Master. A caray, dice Master. Or some supernatural things. But in the eyes of the people, you know, during those times, this is reality. This is real. Ghosts are real. And, you know, this is not disputed as, you know, any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. Como que ya hablaron mucho de este juego, ¿no? Que está en alfa. Sí. Que nunca va a salir. If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a positive light. Think of me, perhaps, as a blue shell from your favorite kart racer. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart mayhem. En el chat dice, ¿cuándo el Mario Kart? Racing Royale. Wow. Pues sí es Mario Kart. Oh my god. ¿Qué tino tienen, amiguitos? Ja, qué pedo. 60 jugadores. No manches. Racing Royale Stampede. ¿Es un Battle Royale? Pues sí, ¿no?
Se ve divertido, se ve bien. Va a haber una prueba. Un playtest. Podremos checarlo. Ese es un Mario Kart que puedo jugar con ustedes. For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players Pero will ese see bro familiar parecía rocket launches and a rendereado. host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. Ese lo habíamos visto, ¿no? Path of Exile. Sí, Path of Exile es el no diablo. El no diablo. El no diablo free to play. You know, being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be they're a fun producing build. some troubling DPS simulation. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. If Ziri could see this now. Disgusting. Thou creatures. Aquí decías que son muy agresivos los enemigos, player, ¿no? Se veía muy agresivo. Más que en En el Diablo. anterior que mostró. Bueno, el otro día que vi jugar a Milo también se ven bien pinches salvajes. Ok. The stench is getting worse. Path of Exile. Este lo jugué un ratito. Ah, ¿ya lo jugaste? Pero la verdad, no, el primero, pero la verdad no me gustó mucho. Tenía mucha cosa leyera. Ferocious. ¿Esto qué es? Hey Dinosaurios. everyone, my name is Leo and Otro I'm juego de the supervivencia, developer güey, of de the mapa abierto. action-adventure game Ferocious. Otro juego de I supervivencia. began working on Ferocious a few years ago with the idea of creating a first-person shooter in timeless Lost World type of setting, combining all the top action with exploration and a sense of wonder. We were always Esto inspired tuvo Dino by Crisis, güey. mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Creo que lo que le falta, Use a mix of photo-scanned and handcrafted bueno, assets to create a aparte world menos both cringe scary a and esta beautiful. conferencia y a los desarrolladores However, indie, there are some things waiting for así, you to pero try that indie, could find any más member indie que preferences los for. indies ya populares. So we improvise. Es un buen equipo de marketing. I hope Porque you como guys que no have saben fun. vender Feel free sus... to wishlist and follow the game on Steam. As we O sea, can hablo de see los the diseñadores así, que son 3 personas y pues quieren hacer un como un tráiler. Como los de este juego que ahorita pasó. Ajá, sí, como que digo, es que me estás explicando lo que hiciste, pero pues Es aburrido. no me lo sabes vender, pues. Es aburrido de No. cojones. Ajá, sí. A lo mejor tu juego está muy chido, pues, pero Sí, pues no sé si un equipo Pero- de marketing, pero simplemente que hagan un mejor trailer, ¿no? Pero Luego, sí. no, pues es que eso lo ve un equipo de marketing, pues. Pues sí, bueno. Luego demeritar mi área, güey. Luego. Como siempre. El ataque, como ¿no? siempre. Es el ataque, me siento atacado. Sí, luego. Siempre contigo es el ataque, güey. Tarde o temprano llega. No, bueno, es que sí se ve que ellos son los desarrolladores y están tratando de explicar su maqueta, ¿no? Sí, pero sí lo hacen culero.
Ahí está León Por ejemplo, saludando, ese- dice es- cómo va el PC Gaming Show. Pues va. Va. Pues Por ahí ejemplo, va. ese Digo, de. se durmió de cringe 2 veces, así que tú dirás. Ese de medieval, ese que era como medieval. Eran los desarrolladores hablando un chingo. Aparte fue como un minuto que se sintió eterno de tomas del como castillito ese de la vida real. Ajá, sí, Ajá. no, sí. O sea, aunque no sé qué traigas contra los de marketing, logos, pero sí, a veces sí bueno, sí, todo el tiempo se necesita, pues. Para vender las cosas, pues. Ya no le des cuerda, por favor, ya no quiero sentirme atacado. Bueno, pero es que sí se nota un buen cuando un tráiler... O sea, sí se nota esa diferencia, pues. Es que existen dos tipos de marketing. Está el marketing que es marketing y está el marketing que es demonio. Entonces, yo estoy contra el que es demonio. No sé de qué hablas, La analogía de José Idiota, me gusta, está bien, te la perdono. Y estoy de acuerdo que existan las dos cosas. Cuando me titule no te voy a invitar, güey, a mi fiesta. ¿Qué es esto? ¿No es Lords of the Fallen? ¿Es esto? A lo mejor. Ah, sí. Sí, es Lords of the Fallen. A lo mejor los de PC Gamer de la conferencia les dicen: vamos a presentar un trailer de juego en mi show. Hazlo lo más culero que puedas y aburrido, por favor. Para que yo me pueda lucir con mis chistes. ¿Fue todo? ¿Qué Wow. pedo? Pues es un clon Souls, ¿no? Pero ¿ya había uno de estos o es el primero? Lo rebotearon. Ah. ¿Lo rebotearon? Ah, porque de hecho Lords of the Fallen salió muy culero. A la gente no le gustó nada. Ah. De hecho, el otro se llama Lords of the Fallen y ya nada, le pusieron una S y ya. Es la... Ahora se llama solo Fallen. Ah, ok. Fue por agua. Ok. No creo que te pierdas de nada. No te duermas. ¿Cómo ves, Copito? Aquí ni quieres Copito platicar. dice que sí, hasta Copito está aburrido, güey. An R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Looking for a job that gives meaning to your life? Por ejemplo, este tráiler, ¿no? También es muy largo, pero bueno, ya vimos el ambiente muchas veces. World Premiere, ya viene. Mech Warrior 6. Ok. Vas como 10 segundos adelantado. No menos, como 5. A ver. Se está emocionando el Milo, ¿qué será? Pablo Cruz. ¿Qué pedo? Mira. Interesante. Esto se ve chido. Mariachi Legends. Por algún motivo está en japonés todo. ¿Así se llama Mariachi Legends? ¿Sí? Ok, así apenas. ¿Es lo vi. Mech Warrior? No, Mariachi No. Legends, güey. Mariachi Legends. Ok, ¿y qué es? ¿Un hack and slash? No, es como. Todavía no muestra nada, Parece pero un Metroidvania japonés. La sombra. Güey, se ve bien verga esto, se ve Se ve súper. chido, ¿eh? Como Castlevania, güey. Y el Pablo Cruz se llama el protagonista. La sombra. Y se vuelve la sombra, güey. Un mariachi, güey. No Me manches, recuerda- es no le digas a Luis. Ah, se ve chido. Sí. Se ve bien verga, güey. Se ve como el estilo de pixel art de Blasphemous. Ándale. Mariachi Legends. Ajá. Sí, lo agregó. Oh, güey, ¿por qué no aprendes?
¡Aprenda de Estudios de México! No, ya, perdón. Esta conferencia la ganaron los Metroidvanias. Otra cosa, la wishlist, ¿verdad? Se ve bien verga el del mariachi, no mames. Que por cierto, la próxima semana van a regalar los 2 Guacamole en Epic. Era lo que te iba a decir, me recordó a Guacamole. Me recordó a Guacamole un chingo este. Ahí para que los reclamen si no los tienen. Buenísimo, Guacamole. Otro juego del cual deberían aprender los estudios mexicanos. Yo solo he jugado el primero, el segundo no lo he jugado. El segundo tampoco lo he jugado. Así estoy yo con tu conferencia, bro. The latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? Más Warhammer. Más Warhammer. ¿Cuántos juegos de Warhammer salen al año? Muchos. ¿Y cuántos realmente salen buenos? Se multiplican. Se multiplican como un enjambre de orcos. Hello, I am Frank AI. Pero este es el Warhammer de antes, no, o sea, en el tiempo de antes, ¿no? No sé, la verdad. Sí, es Warhammer, no es Warhammer 40.000. 40.000. Bueno, ahorita ya se confirmó la salida del Yakuza nuevo, del Like a Dragon 8 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Además de Xbox, que es lo que estaba mostrado, ¿no? De Persona, lo que ahorita salió el anuncio es que no va a tener ningún contenido del Portable ni de FES, así que olvídense de la protagonista femenina de Persona 3. Atlus odia a esa morra, literalmente. No la quiere poner casi en ningún lado. Ok. De milagro apareció en el Q2, pero hubiera sido en el Dancing y tampoco. Atlus no quiere a esa mona, no sé por qué. Mucho drama para un RTS. Esas son las noticias de mientras. Ok. Actualizaciones. Las updates. Warhammer Realm of Ruin. Realms of Ruin. Ruin. World Premiere. Dice Master, interesante ver que Warhammer Age of Sigmar reciba amor, siempre lo ignoran. Ok, está chido. Pues para los fans está bien variado. Este es el... ¿Quién sabe qué es Sleeper 2? Henry Cavill está muy contento y Master Waka también. El de Capcom es mañana, ¿lo quieren ver? ¿Qué horas es mañana? Depende de la hora, exactamente. No sé si Es puede. en la tarde, pero no sé qué hora. No. Olvídenlo. Que ya no me voy a poner a hacer otra cosa. Ok. Dice Master, Henry Cavill es fan de Warhammer 40.000. Ah, ¿no es fan de Warhammer antiguo? Ok. Warhammer vainilla. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. Ok, ¿esto qué es? Es Citizen Sleeper 2, yo creo. Ah, es un juego de administración ese, ¿no? Sí, pero también como de eso, pues, de... Cyberpunk. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! Está chido. Me llamó la atención porque te presentaron un malo. Me dormí, ¿qué pasó? Citizen Sleeper 2. Citizen Sleeper 2. My favorite.
I have found no official case of death by El falling nombre no lo anywhere dice on the todo, güey. internet. Sí, me encanta. I would not suggest Reparo. rescue being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilot, ¿Cuánto llevamos de tiempo aquí? Pathfinder Galaxy Survivors, 1 hora 19, pero contando la media hora menos de la espera. Como 45 minutos, casi 50, pero se ha sentido eterno. Ok. Como 1 hora. Ah, este es el que mostraron en el pre-show. Dice Gabo, Henry Cavill es una paradoja interesante. Su opinión cuenta porque hizo un buen Superman, pero no cuenta porque hizo Superman. Chinga. Dijo quién. Niño, tu bote tiene un montón de huecos, no mames. Bueno, eso podría funcionar. ¿Problemas en la playa? Estos problemas en la playa. Y hay furros. A huevo. Es de recolectar cosas para armar un mejor barco, ¿no? Sí. Pues no se ve mal, ¿no? Se ve, jala todo. Se ve algo tronquito, pero todo jala. Critter Cove. Problemas en la playa. Problemas en la playa. Javi dice, no hay que hacerle la chamba a los furros. Critter Cove. Chin, se le cayó su sombrerito. Hay una ciudad allá abajo. Y un coso. Oh my god. Qué intriga. Es muy cagado, güey, como con la benchmark tan grande que es la PC. Luego te muestran los juegos más troncos e inestables que hay, güey. Sí. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please. Sí, pues no sé, a lo mejor ya está muy normalizado soltar el tráiler aunque no se vea el gameplay así tan chido, ¿no? Porque se normaliza que se parcha y se mejora en corto, pero... Nah, aparte en PC existe mucho la cultura del Early Access. Sí. Y aquí está el alfa para el Early Access y vete a saber si llega a existir el full release, ¿no? Exacto. Algo pasa mucho. Sí. By teaming up in storytelling with AI assistants, the team over at Hidden Door have developed a general Hidden spin Door. on pen and paper role playing. It is so tantalizingly delicious. Otro como 1 hora de platicar con los devs. Ujú. Hasta la transición fue la misma. Ah, sí es cierto. Ah, le vamos a hablar aquí media hora de cómo nos inspiramos para hacer. Y me lo muestras en vez de platicármelo. You can play in any world you choose. You create your characters and then together you decide what kind of story you're going to have. So Sé que es una idea muy loca, pero estaría you padre. can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world Ya lo hizo, mira, ya lo hizo. that you're directing within ¿Eso era el the juego? rules Supongo, ¿no? and the canon that ¿Es the qué? author has set and confirmed with a generative AI narrator. Es como un juego de... ¿De IA? Choose the world you want to play in. Ajá. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. Sí. Como de rol, ¿no? Ándale, como de hacer fanfictions. Ándale.
Como de fanfiction, dice Javi, ándale. Y agarras elementos de cartas que te van saliendo ahí. Ajá. Está curioso el concepto. Pero el gameplay es ese. Es más como un juego de mesa, es más como un juego de mesa. Ándale. Ese es el gameplay, mira. Okay. ¿No estás emocionado? Jump. Es como los juegos de donde escribías juegos de texto. Esos viejísimos. Bueno. Estoy emocionadísimo. Ándale, sí, ahí están escribiendo. Tienes varias opciones, ¿no? ¿Habrá delicioso? Pregunta Javi. Y tu party también te dice ahí, te da como consejos, ¿no? Pues sí, es como jugar rol, pero en una interfaz, ¿no? Ahora ya como una interfaz digital. Sí, es una interfaz de rol, sí. Solo una vez llegué a jugar rol. Mira, sí. Y como que cambia la interfaz dependiendo de qué estés jugando, ¿no? La temática. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, period romance. Si realmente lo que genera no es muy limitado en cuanto al tono y, o sea, ¿te puedes poner pendejadas? Vaya. Pues eso se puede prestar a sesiones de juego muy cagadas y se puede jugar con amigos. Sí, es algo interesante. O sea, es que es como si nos pusiéramos a jugar otra vez con el chat GPT de nuestra historia contra el Huerta, pero con una interfaz que está hecha. Sí, con imágenes ahí. Y eso estaría cagado, o sea, para jugar entre nosotros estaría cagado. Sí, creo yo. Sí, estaría cagado. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Si lo venden o lo van a poner en una página o cómo. Sí, es un juego web, mira. En Navidad. Web como el ¿cómo se llama este juego de los dibujos? El Gartic. Eso. Y al rato lo van a integrar a Discord, vas a ver, güey. Ajá, sí, Ándale. muy probablemente. Pues es un proyecto interesante. Sí, sí, está chido. Es como dice Emilio, o sea, luego no te lo saben vender. Mira, estableces un objetivo y ya empiezan a jugar escribiendo. Es algo que, como dicen, para echar el desmadre un domingo, estaría chido, pues. Ahí vamos a hacer todo el rol del lore de la película de Glitchland, ¿no? Ese es el asunto, o sea, me vas a dejar hablar de Huerta, güey. Hablar de harems y de deliciosos y demás, es lo que quiero saber, güey. Pues sí. Pues yo creo que sí. Malas palabras no escribas, ahí es donde ya perdiste. Yo creo, ahí fallaría un poco, ajá. A ver, habría que ver qué tanta libertad dice que tienes con creas eso. cualquier historia. Ok. En cualquier mundo. Ok. Dice Master, ¿harán algo al rato o me voy con Tenoch Huerta a nalguear jaivas? Hoy a la noche no. Hidden Door. Yo creo que no, porque pues ya No, estuvimos. Sí, pues ya estuvimos aquí. El gordo nos abandonó, pero. Y estuvimos el viernes en la noche y el sábado también. Así. También, ajá. No, ya. Hoy ya no. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold No, Javi, no, ya. for Hoy necesito dormir. What are you doing? I'm incorporating lucrative live services. Ay, qué chistoso, ja, ja, ja. How would a Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive Era un like chiste. viewing the show's trailers 1.5 seconds early Bravo. and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the Big initiative, comedy. but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who reach viewer rank 80. You can, however, ¿Quién necesita dormir cuando tienes los bíceps de Marisa? Eso sí. You made show production a Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Kills 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay.
Dakota, find my wallet. And for now, let's check out. La verdad es que siento que casi no han presentado nada. Yo también. Here's your first look. ¿Dónde está McWarrior? Pues sí, más o menos, pero es que sí están hablando un poco. Bueno, ese güey habla mucho. Ya, jubílenlo. Ya From duerman the estos makers bros. of... Clay, Clay son los que hacen. Don't Starve. Ajá. Exactamente. Citizen Sleeper 2 se anunció también. Sí, Citizen Sleeper 2. Blair se estaba durmiendo. De tan sleeper que está el ciudadano. Nice. Me recuerda a Galaxy este juego. Galaxy. Es Don't Starve in Space. Red Pilots. Ok. You've harnessed your glove's power, and now you want to find me. Gotta find Mama. ¿Es un Tactics este? What's making the miasma angry? Sí, es un Tactics. And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. Tactics. Es un Tactics. Esto es que es como XCOM. Como es, como si. Maybe in the future Miasma. you will break through the wall and find me. And if you do, maybe I will tell you my secret. The revelations must be earned. Ok, las crónicas del miasma. Don't starve Suena yourself with cochinón. excitement for Dread Pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, text Es que esta conferencia podría durar mucho menos. Mándame un correo mejor con todo lo que vas a mostrar ahí. Sí, no, man. Un tweet hubiera bastado. Un hilo de Twitter. Con Blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. No, sí pueden hacerlo más chido, nada más necesitan cambiar de host. Pero ya llevan como 5 años así, güey, no creo que piensen Es que ese hacerlo. güey ha de ser como algo de la revista. I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Direct to Colon. Thank you. And Que le metan nitro, sí, pues también, ¿no? starting your own franchises. Sí, que esté un poco más rápido, ¿no? Building a thriving Pues Ya sí, no, así no como los hablen anuncios, tanto. como los anuncios de Xbox, que son así en vergüenza. There's been a development that requires my Ya a lo mejor 1, 2, 3 intermedios ahí con algún chiste pendejo, pero que jubilen ese güey y pongan a alguien que sí sea simpático. ¿Estos hospitales en el espacio? Ándale. ¿O hospitales en el futuro? Enfermedades en el espacio. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Simulador de centro de salud. Ah, sí hay zombies. Tell your men ETA 5 minutes. IMSS en el siglo en el siglo 30. Ah, huevo.
Oh, mira. Me recordó un poquito a Dead Space. Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man. Sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in Lo va a matar. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Do you mind? I'm trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Huh? Of course, Director. Name brand only. What? Not our stuff. Ah, sí. Quality control issues downstairs. Un deadink. Ok. Pues sí, es eso, simulador de IMSS en el siglo 30, como dijo Javi. Team 17, así que a esperar gameplay decente, dice Javi. Ok. Pues sí. O sea, ¿este es de Team 17? El de un deadink. Ah. Esto es otro Metroidvania, ¿no? Alma. Un Metroidvania. Alma. ¿Así se llama? Así ya vi. Altered Alma. Un Metroidvania Space Opera. Ok. Está bien. Hey, look. Se ve I've been cool. looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _ final, final, and 2.0 _ revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. Ay, ahí RC canjeó un logo, se descubre el petróleo. Saludos RC. Ah, esto es Audiosurf, ¿no? No sé, me dormí por un segundo. A mí me gusta este juego, está bien chido. Invector. No, no es Audiosurf. Ah, pues es como Audiosurf. 11-bit Studios. Ok. Este no es el de Marte 2, el que está solito. Ah, no. Because I want to understand it someday. Or at least find as many answers as possible. ¿A poco Valve hace juegos? ¿Decía Valve? No, es que RC está triste que porque no hay nada de Valve. Yo pregunto que si Valve hace juegos. Sí, este ya lo había visto. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. Pero no se llamaba Marte, tenía otro nombre, ¿no? No, el que yo decía es uno de Surviving Mars. Ah. Pensé que era Surviving Mars, pero no. No, este ya me acuerdo que ya lo habían anunciado. Creo que en la pasada, precisamente. Everything that happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save. Pues se ve bien. Sí, este te digo que ya habían anunciado este juego.
The Invincible. Se suponía que iban a estar en el evento, dice RC. No, iban a estar los de Steam. Muy probablemente anuncien otro hardware. Es que es de Steam, no es Valve. We'll see a theme park builder that's only days away. O sea, Steam es de Valve, Releasing on PC pero later this week, Park Beyond son is anuncios de spiritual Steam, no successor de... to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, No de Valve como estudio. A lo mejor cierran con eso, con el Steam Deck 2 o algo así. PC2. La PC2, sí. La PC2 y Steam 2 nativo. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? ¿Cómo se llama esto? ¿Park Tycoon? Desire to Park move Beyond, forward, to ¿no? surpass our limitations, to take on challenges greater than ourselves. ¿Tú qué piensas, Copito? All these feelings make us visionaries. Le aburre. Are architects who are Copito, sí, dedicated to déjame en paz, making déjame dormir, childhood chingado. dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects Juegos de who tablas de offer the world Excel. the most beautiful memories. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter. Sí, mira, ahí está bien contenta la doñita, güey, con sus tablas de Excel, güey. Become a visionaire. Go Tiene una beyond edición the fun. especial. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and or service World stimulates your premiere. auditive cortex, follow the instructions on the screen. ¿Qué dices, Copito? ¿Half-Life 3? Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue, full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined to confront the hordes of undead and their deadly masters, again and again, attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope of surviving Gallowsmire. Introducing. ¿Qué es esto? Un juego de peleas, dice. Join the open beta now on Steam. 2 versus 2 action. No se ve mal, ¿no? bien, ¿eh? No se ve mal, ajá. Down, but not out. Para jugar con los homies. Local and online multiplayer. Real match. Ahí es todos contra todos también. Diesel Legacy. Determine the fate of the Iron City. The open beta now on Steam. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean,
Are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being mira, eres the exciting high-octane world simulador de Uber Eats. That's right, escape the mundanity Extremo. of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. Se ve chido. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and chorizo melt and save the world. Hi everyone, I'm Max from Grey Knight Games, a 2-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Fabledom. Ah, qué pedo. Ah, no. Un anuncio de Game Pass. To Fabledom. Sorry about the pigs. Y esa va a ser la participación de Xbox en esta conferencia. No huevo. We have a new mission, soldier. No, hombre. Oh, don't mind Sean. cgamer.com/win. A ver. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. A ver, ¿qué hago? No Mega Man. No Mega Man. Está chida la música. No Mega Man X, ¿no? Sí, no me acuerdo. No, este sí es nuevo, ¿no? Okay. Creo que ya habían anunciado uno que también era parecido. Mira, tiene cooperativo online. Se ve chido, la música está bien chida. Sí. Ah, pues es el 2000XX. Pero ahora es el 3000XX. Ah, ok. Cool. Sean, before we continue with more exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well,
Yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a Ese es un bespoke buen Mega Man. on-screen Aquel shout-out. Inafune le da un retorcijón cada vez que Great to be ve watching un PC trailer Gaming así. Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. Z-Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags ¿Ya se acabó? across the board, and it's a real tragedy. No. Just can't No, be. ya quisiéramos. I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival Pero game. entonces ya cállate y deja de hacer chistes. Nomás me emocionó, así, ay, ya se acabó. Creepy Jar. Pinche vato. Más problemas en el espacio. Son lo de hoy, Milo. Bien cocidos. ¿Qué es esto? Mineros en el espacio. Quimera. Hay alguien en el chat diciendo ¿Spider-Man? Spider-Man. Quimera Game. In the lost Caribbean sea was a captain mighty. Mordecai was his name. He succumbed Piratas. to the white flame. His treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. That's the life we live. Come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop and give them the choke. We're a cursed crew and parties our share. Soul magic restores our crew. El No City of Thief. Black pearls in our chest. Let us finish the quest now. This treasure we will find with our powers combined. Our worth we will show to our captain below. The Inquisition blocks our way. They see us as prey. Ignatia is their leader. You do well to exceed her. The treasure she Bueno, ese trailer sí está chidillo. Ay, no, a mí ya me perdieron bien, cabrón. Pero sí me estoy durmiendo por ratos. Es que está muy larga la rola, ¿no? Shadow Gambit. Va a costar. Ya sabes, son piratas, güey. Ya cantaron un chingo. Ya, paren. Shadow Gambit, ok. A ver, ¿qué es esto? Y si no me acuesto. En el infierno hay un lugar donde te pasan todas las conferencias una tras otra de PC. A la madre. Qué miedo, güey. Qué pinche tortura, güey. Sí. No, pues me acuesto. Estoy cerca del micrófono. Es un simulador de carrito espacial. Sí, más problemas en el espacio. Rally exoplanetario.
X-Roll Championship. Ok. XO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI Sí, research. todos somos tú, camarógrafo, todos somos tú. Can it be just a coincidence then that I'd end up the kind of Es lo man más who named chistoso de himself esos chistes de este pendejo, güey. Cuando sale el camarógrafo todo cringeado, güey. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some Stormgate, ¿no habían anunciado ya Stormgate? gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds. Artificial or Sí, es el no StarCraft. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And Player ya se durmió. are the Yo type creo que of sí. game where you can control an entire battlefield. So this classic Ya no habla así, ya se durmió, güey. building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate Player that's cayó. new? We believe that the RTS genre is something that should be Ya no more vamos a of a tener playable quien skill corte el level. stream. And so we put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax Es que, with. ¿por and qué experience hablan? the story. Pongan Now, Tim, un fucking I trailer. understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha. Por of favor. Stormgate. Yeah. Now, this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout, okay? It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is a new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Force, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who was killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha. And Estoy de ver quién se duerme primero. Imagine it as a big Mad Max. Ganó player. Nice, that's threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red is trapped. No, que digo que stream de ver quién se duerme primero ganó player.
And Blue's dodging these ¿Qué pedo? ¿También ya te estás durmiendo? No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here. They've been caught in the corner here between two different forces coming in with a sensor. Dice el Master, ¿eh? There's the GGs. Así le hizo el Milo, güey. Classic ending to an RTS game. GG. Get tastosis on that stick. Ay, ¿cuánto más va a durar esto? A ver. What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new ¿Estás emocionado por Stormgate, Waka? Tim, what if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. A la verga, Once again, Stormgate. Go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. A ver, otro de problemas en el espacio. Dice el León que mejor se vayan al street. No, ya están dormidos mis homies, ya. Pues igual sí se arma, pero ahora despiértenlos, bro. Las risas ahí ni faltan. Ok. Mira, ese le gustaría a Player. Ya me levanté, güey. Si no. Ahí está uno que te gustaría. Ah, sí. Ya ni vi. Es un boomer shooter. De problemas en el espacio. Dice León que mejor si quieren se pasen al street a jugar. Ah, porque acabando esto quiero revisar mis nicks y me tengo que poner a editar. Tengo que ir al super. Ay, de veras, yo también tengo que ir al Oxxo. Se me había olvidado. Pues hasta las 4, ¿no? No creo que si dura más de las 4 ya le cortamos, ¿no? Digo que sí. Empezó a la 1, ¿verdad? A las 2. No, a las 2. No mames, he hecho eterno, güey. Lo de Microsoft fueron 2 horas, güey. Se pasó bien rápido. Sí, no mames. La guerra nunca cambia. Siempre he dicho que la gente cómo se hace pinches chaquetas mentales, güey, en Twitter, pero en TikTok la pinche gente está a otro puto perro nivel, güey. ¿Por qué? Pues luego veo que ¿de dónde sacan tanta mamada, güey? No sé dónde estaba chingue que mañana, que hoy anunciaron Microsoft que estaba confirmado que iban a anunciar 3 y no sé qué. Sí, güey, ¿de dónde sacan tanta mamada, neta? ¿Que iban a anunciar qué? Left 4 Dead 3. Ah, no mames. Sí, ¿de qué hablas? Y que Silson no sé qué, así de güey, ¿qué pedo con ustedes, güey? Silson. Sí, es lo que dijo ahí, Leo. ¿Dónde está Silson? Neta, ya bajen a su mame, güey, porque es su madre, güey. ¿Qué es esto? No sé. No sé, un juego de guerra. Combat Heroes 4. Algo así.
Llegará el día que tenga que llegar, dice León. Uy, Genshin Impact. Con Hell pistolas. Let Loose. A ver. Ah, sí, cierto. Atomic Picnic. Qué nombre tan raro. Ese Cartoon Network. Ok. Ándale. Me hace bien. Game of the Galaxy. No, el que sigue, es que vas un poco atrás. Ah. Ah, sí, ya vi. Ah, pero más lento, güey. Ni vi el puto nombre. Mullet Matjack. Mullet Matjack se llama. Mamma, che cagazo! Ah, fizeste un buon negócio. Esse é o meu Rio Grande. Gaucho and the Grasslands, órale. ¿Qué dice Gabo? ¿Ya sueno más coherente después de leer Twitter? Dice Gabo. Pues mira, Gabo, la verdad es que comparando, pues sí, obviamente tú suenas más coherente, pero hace rato estuviste muy cerca del grado Twitter TikTok, ¿eh? La neta. Tuviste tu leve desliz, pero sí, o sea, si comparamos, sí. No, es que la gente dice cada perra mamada, neta. Mejor que Player no vea ni las chaquetas que se andan aventando para Capcom mañana. No, y aparte con sus pinches pelitas pendejas de ya Microsoft va a matar a Sony, no sé qué, o Sony va a matar a Microsoft. ¿Para qué verga quieren eso? O sea, ¿cuál es su puto perro interés, güey? Neta, no entiendo. No entiendo. El no sé qué killer. Sí, güey, claro. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Lo peor es que de esas chaquetas mentales la gente se emputa cuando no se los anuncian. Decir, es que... Mijo, ¿quién te lo dijo? O sea, nadie te prometió nada, tú solito. Tú solito te hiciste daño, güey, a mí qué verga. Voy a poner mi plantón para que me hagan mi remake de Dino Crisis. No creo, León, porque mañana tengo cosas que hacer. Y es temprano. Literally everything I do is powered by Alienware and it just makes me so happy. ¿Es temprano? ¿A qué horas es? Creo que es como a las 3 de la tarde. Ah, no, entonces no, yo tampoco puedo, voy a estar en el trabajo. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Vampire Let's have a look at Survivors. some incoming DLC for Vampire Survivors. Va a tener DLC. Oh boy. Creo que Milo ya se durmió, ¿verdad? Creo que sí. Milo. ¿Qué pedo? Ah, Vampire Survivor. ¿Qué más mapas? No mames. Tengo que sacarle clip a eso, güey. Tiene que ser un nuevo clip, güey. Así es. El Ah, qué chido. Vampire Survivor es muy chido. Juegan Vampire Survivor. Sí, Vuelve a dormir. Lo iba a jugar, pero ya no me dio tiempo. Ah, su madre. No mames, es que esta cosa es... La puedes poner en la noche si tienes insomnio. Y ¡pum! Bien cabrón, la neta sí, güey. Ah, Baldur's Gate. La verga. Neta me sorprende cómo cada año lo hacen más de hueva. Se superan. Y es que aparte, si tienes estos lanzamientos chidos,
¿Por qué los spoileas con este momento, pues? O sea, bueno, pon tú que Baldur's Gate 3 ya no oculta nada, ¿no? Pero... Si yo estuviera haciendo un juego y me dijeran, no, haces el Grand Review en el PC Gaming Show, no, la neta, no, güey, no, gracias. Prefiero no lanzar nada, güey, mejor. Mejor miéntame la madre. Sí, sí. Pues sí, no sé, es que sí, no me entra a mí tampoco, luego sí me da mucho sueño. No sé si le hacemos a la mamada, no sé qué tanto opine la gente, así, qué tan culero esté, pero para mí sí luego sí está bien aburrido. No, pues en general ese es el consenso. ¿Sí? That is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. Igual ando viendo los gordos de fondo, dice León, están aburridos. Pues sí, es que parece que se esfuerzan. Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No. First, I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then, we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses... Gabo dice, Clony y Mocosoft tienen suerte de que exista el de PC. Así sus gaming show parecen divertidos. ¿Ves, güey? ¿Ves lo que provocan, güey? Que la gente diga ese tipo de mamadas, güey. Le dan cuerda, ¿no? A los Gabos del mundo. Now attempt to reason with the creature. Most mighty beast. Encontré una cuenta de Twitter de gente bien salada de Street Fighter 6. ¿Bien qué? Son capturas de gente salada en Street Fighter 6, sobre todo con lo del control moderno. Gente que se pone bien salada tanto en Reddit como en reseñas de Steam, con el mismo chat del juego. ¿Cambiaron el control? Es que hay dos controles, el clásico y el moderno, que te permite hacer ciertos autocombos, es más sencillo, te limita porque pierdes muchos movimientos también, pero para empezar a jugar o nada más divertirte un rato está bien. Pero hay gente que pierde contra ese control y se enoja que porque según está desbalanceado y que la gente que lo juega no tiene habilidad y que no sé qué, así como de, bro, ¿cómo te explico que el que no puede eres tú? Que o sea, y aparte los combos están nerfeados porque hacen menos daño. Ya. La gente está súper salada, súper nena. Ahí. Y está cagado, la verdad. Aparte de que escriben bien mal. No, el control moderno está bien, no lo digo yo, lo dice la gente en esta cuenta, pero está cagado las pinches capturas. Es que se pone como si de veras, ¿no? Como si fuera el Evo, ¿no? Así de, pues mijo, entonces aprende a jugar tú mejor, güey, porque si tú eres el que no puede, el problema eres tú, ¿eh? Quieren competir como si fuera el Evo y no le pueden ganar ni a un manco que juega con control fácil, güey. Pues hay gente que juega muy bien con ese control moderno. A huevo. Sí, pero no tiene una ventaja sobre el otro tampoco, o sea... No. Juegan muy bien. Simplemente. O sea, creo que los juegos de pelea en esencia son más de saber qué hacer en qué momento. Sí, saber responder, es tener reacción, es estrategia también. Sí. Porque dominar mecánicas básicas y un neutral no tiene nada que ver con hacer combos. Y es básico para ser bueno en los juegos de peleas. All the stories that you have been following and all the decisions that you've been making, they all come to fruition
in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was Algo así, Gabo. our destination. We Algo spent, así. I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there, it's just fantastic. Terry y Ryu también tienen autocombos en el Smash. No, lo que pasa es que en Smash, pues, Ryu y Terry pues, se juegan como en Smash, con hacia los lados, mantener presionados y demás. Pero si tú quieres, puedes hacer los comandos originales de los juegos y hacer un poco más de daño. Si quieres, eso es completamente opcional. Tú puedes hacer el comando del Hadouken y sale el Hadouken, y es un poquito más de daño. Ya. Obviamente eso aumenta la complejidad de cómo se maneja el personaje, porque aparte no es un juego de peleas, es Smash. Entonces... No mames, ¿esto cuándo va a acabar? Todavía no es ni el tiempo que duró Microsoft, Milo. ¿No? No, apenas va a durar lo que duró Microsoft. Ay, no mames, ya. Pobre Milo. I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. Ember Knights. Este se ve chido. Sí, es un roguelike. Multijugador. Ember Knights. Esto ya se siente eterno, dice León. Sí, ya. Eterno, León. Eterno, indeed. Otra World Premiere. ¿World Premiere de qué, güey? Siento que no estoy viendo nada. Ni Doom es tan eterno, no mames. No, ojalá, güey. Otro de crear carritos espaciales. Ajá. Se ve más divertido, ¿no? Este se ve como de explorar y de construir cosas. Y tiene color, el otro se veía aburrido. Nada más se veía que World manejaba ese pinche dron y ya. Rover. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risks. Si en algún momento llegamos a extinguirnos la humanidad y los aliens encuentran este video del PC Gaming Show, van a pensar que éramos bien pendejos. Ok. Supongo. Van a decir, ¿a poco a los humanos les gustaban estas cosas? Pinches aburridos. Stealth Extraction Horror. Dice León, ¿ustedes qué le regalarían a un alien? Macabro. Yo les daría comida. Y si se mueren y lo toman como una
un ataque, güey, y por eso nos invaden. Ah, pues ya ni modo. Le iba a regalar podría dar unos tacos de Doña Tifo, le iba a dar. pues unos tamalitos, güey. Pues que yo no sé si les hace daño, qué pedo. Sí, a lo mejor les puede dar una alergia, ¿verdad? Yo les regalaría videojuegos. Miren el Tears of the Kingdom. ¿No se les antoja un huevito? Ya me dio hambre, dice Panita. Yo ya hace rato fui a comer antes de que empezara esta mamada. Yo igual ya comí. Ah. ¿Qué apodo le pondrían a un alien? Haha! I can't believe it worked. This is it. This is the key to. No lo sé. Ah, you're alive. Ready to go back in? Depende del alien, de cómo sea. Sí, pues sí. Es que no tengo gran información. Un juego de que el sol va a reventar. Puede ser. Yo le pondría ojón. Y a lo mejor tiene unos pinches ojitos, ¿no? Pero de todas maneras le pondría el ojón. Mi compa el ojón. And Earthless. Team 17. Ok. Soft landings, Captain. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Sí, creo que no hay necesidad de presentar los juegos que estás... bueno, de presentar la presentación. Here's a first look at Nova Roma. No hay necesidad de que el sujeto esté ahí. Un juego de desastres en la... Me sorprende que la señora de la cabeza siga tan sonriente. Pues es que es una IA, León. Pero en realidad ya quiere morirse y desaparecer. La IA se está dando cuenta de lo que hacemos como humanos con esta presentación y es inútil. Lo mejor es exterminarlos a todos.
Otra World Premiere. Otro juego de survival y estrategia. Ashbourne Games. THQ Nordic. Ah, mira, de los que yo preguntaba. Ashbourne Games. Brothers in Arms. Ah, THQ Nordic, ¿no? Inspirado en eventos reales como la Segunda Guerra Mundial. Créanme, existió. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh winter. Pero esa es la Primera Guerra Mundial. Sí, es la primera. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. Feliz año nuevo, dice León. What? Last chance. Our last train home. Nos aburrimos tanto que despertamos en el 2024. Dios mío. Y todavía no acabo. Last Train Home. Will you lead us? Okay. Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though: puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Juego de terror de botargas. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this done, man. Bye. The last job of the day is always the worst. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back. Vean el poder de la PC. Yeah. Let's do this. Yo creo que lleva ya en desarrollo desde hace como 4 o 5 años. Ok. Fórmula 1 2024. Ah, no, Fórmula 1 Manager. Tú no vas a correr, tú nada más vas a administrar una tabla de Excel como debe ser en PC. Yeah. ¿Para qué quieres correr? Eso es aburrido. Mejor administralo. They can't afford to sit back and relax now. Nunca hay suficientes tablas de Excel. No. Oh, and that's a crash.
And McLaren with a great overtake. Stay right here. 31 de Because we're julio. just getting started. Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. No. Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the Puta madre, güey. ¿Qué pedo? Tú lo dijiste, puta madre, güey. Puta madre, o sea, no puedo creerlo, güey. Tanto nivel de cringe. Ay, güey, ya. El máster, güey, ya dice. No, así está cabrón ese, bro. A ver, este es otro de supervivencia espacial, ¿no? Ay, qué padre. Se ve mejor que el... Se salió la llanta que nos enseñaron, güey. Hace como coche. Estos. Me siento que no acomodan ni siquiera los trailers chidos también para que se vean variados, güey. No, estoy de acuerdo. Ya manden a dormir este pinche show. Si no lo van a mejorar, aunque sea, no lo hagan. Lo peor es que nos seguimos sentando a verlo cada año, güey. Pues le damos oportunidad, pero sí. Si dices que el consenso es general, es que sí, la neta, pues no es por ser mamón, pero sí. Yo nunca he escuchado a alguien decir qué buenas son las conferencias de PC. Ese trailer ese juego se ve bueno. Pero el problema es como dice luego, o sea, el ritmo de todo es tan malo que te vale verga. Sí. ¿O no a mí? Bloomtown. Este me llama la atención. Aunque sea voy apuntando esos jueguitos que me llaman la atención. Sí, pues la idea con esto a lo mejor es estar wishlisteando cosas, ¿no? Mientras ves la conferencia. Pero te queda tanta hueva estar viendo ese cabrón que... Ay, ya, por favor. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine Otro survival game. mineral particles, No mames. which is finer than gravel, but coarser than sand. Yes. Qué divertido. Honestamente, ¿cuál es el afán? O sea, ya ni siquiera como consumidor, sino como developer. Decir, ¿sabes qué voy a hacer, güey? Un juego de supervivencia de mundo abierto. Otro. En el espacio. Otro. ¿Por qué otro? O sea, ¿cuántos juegos de estos necesitamos? ¿Cuántos realmente se juegan? O sea, es válido, yo siento que es válido, pero sí debe, o sea, un comité o alguien debe de revisar como cuántos juegos así se están anunciando y acomodarlos de alguna manera que no se vuelva. Porque si eres un desarrollador repetitivo, independiente, nació de ti, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué nació de ti hacer lo que... Bueno, ya. Pues es que te digo, son novatos, a lo mejor es su primer juego y así, está bien, pues se les da chance, pero... Pero pues mejor es un Metroidvania, güey, está más chido. Estoy de Mejor haces acuerdo. a Ebenezer Scrooge, güey, usando a los Ándale. fantasmas de la Navidad pasada como stands, güey, eso está padre. Ese está divertido, sí. Eso es pensar un poco fuera como de hacer lo mismo. A ver, ¿esto qué es? Un señor Pues viejo otro- con su pipa. Supervivencia, dijeron, Ok. por si no quedó claro. Y aparte con calor, güey, se sufre más este pedo, güey. Sí, ya me estoy durmiendo, güey.
Sí, ahora ni el pinche ventilador prendí. Yo lo tengo prendido, güey, pero no es suficiente. Una pinche maquinotota Cyberpunk, ¿no? ¿O qué va a hacer? Sí, a huevo. Wow, West. I will take it to the wow. Ándale. Salvando a Salma Hayek de la araña de metal. ¿Cuánto dura esta madre? Pues no sé, siempre como 2 horas, ¿no? Ya llevamos 2 horas. Vete llevando 2 horas. Vamos, ya. Estoy viendo. Me puse a ver qué están haciendo los gorditos y creo que también se están durmiendo. Eso que acabas de poner ahí, así estamos, güey. O sea, parece que hasta lo sabes. Arena. Ah, mira, a ver. Déjame darle noticias a mi hermano que se haya. Ah, está Dune. La de Microsoft fue lo mismo, pana. Mi stream duró 2 horas 16. Sí, pero el ritmo estuvo muchísimo mejor. Los editores nos pusimos a platicar un poquito al final por lo que vimos. Ajá. Oh, no mames. Oh, dude's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. Muéstrame el puto juego y cállate. Teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can. O sea, hasta mostraron un sketch de alguien viéndolo en su celular, hartándose yéndose del café. I used to do like not like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. O sea, que lo que quiere decir es que sabes lo que opina la gente, pero te has de creer bien shitposter haciendo esta mamada porque crees que eres gracioso. Ilumíname, hombre. ¿Será ilumíname. este vato el editor, el dueño de la...? Yo digo Ya desconectaron la IA, dime que es porque ya se va a acabar. Sí, algo Creo que así. ya se va a acabar. Algo así, te digo, este güey es editor o director o algo porque... Híjole. I want to do the June dress up bit so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Ya no quiero ver Dune, güey. Cosplay stuff. Ya no quiero ver Dune. Síganse quejando y ahora les van a clavar los nuevos lentes de iPhone. El cringe, Mínimo nos vamos a reír de eso, güey. Me vamos a enseñar el pinche... Ay, Dios, ¿por qué? What the fuck? No, pues es que les gusta hacer esto de los developers, pues. Pero eso Developers lo haciendo pagar. trabajo de developers. Eso a lo mejor no sería tan infumable si no lleváramos ya media hora de nada más estar escuchando los chistes de pendejo. Es que este es un MMO. Massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves Bueno, anunciaron los Game Awards, no me acuerdo si del año pasado o antepasado. on the most dangerous planet in the universe. Mira, un lobito de Okami. They come to know the factions in the world and the universe. No lo vi. Era una figurita que tenían ahí. Vas a ver, porque vas atrás. So when Dune Awakening Ah, ya lo vi, sí, cierto. Ahí está you Materas. are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still suits. By the end of the game, Pues Dune tiene un mundo muy interesante, ¿no? A mi hermano le llama mucho la atención a este juego. Por eso digo, bueno, pues ya mínimo dime algo como por contarle. kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come.
You will sometimes outrun it, sometimes you may not. June Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. And then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat. Es que yo no sé quién diseña estas conferencias, de verdad. No sé. We have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization. Pues te digo, están dando detalles del gameplay. No sería tan infumable si no estuviéramos tan hartos de llevar media hora de escuchar los chistes de ese güey. Lo toleraríamos mejor, pues son unos minutos nada más, pero... Ah, mira su playera de Metal Hellsinger. Ah, sí, es cierto. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then in the expand phase, you lift your gaze and you ¿Y si muestras bien gameplay, que pase algo? As well, and you ¿No? might want to take their stuff. Then in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the Voy a estar jugando mis try niques, to güey. get it over with quickly, because not only are you fighting Yo creo que ya no, terminando ese anuncio. Arrakis itself is Ya nos vamos, the ¿no? greatest protagonist there is. A lo mejor nos falta hacer PC Gamers. Usar consolas nos incapacita para comprender la belleza de esta conferencia. No. No, porque hasta a mí los está durmiendo, güey. Ya se acabó. Ya dijo que es el final. Ay, gracias a Dios, no mames. Espantoso, güey. Qué forma tan pedorra de cerrar tu show. No mostraste nada. No mames, este vato, güey. No aprende este carnal, güey. Human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI. You are getting the band back together. I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If. Well, Dakota, you guys pretty smart. Si yo de repente por alguna razón me volviera presidente de esa madre, güey, diría, tráigame ese pendejo. Estás despedido. Influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye bye. Pero es que él es el presidente, güey. No, pues ya le quité, le robé las acciones en un juego de ajedrez ok. que iba su papá. A huevo. Ya tienes el Y por eso- 51%. Sí, y lo primero que voy a hacer va a ser despedirlo, güey. Y te pasan bloopers. Hazme la arrogancia, güey, de creer que soy tan chido que hasta mis... güey. Ay, no. No, es que... ¿Qué le dicen en el chat a este güey? A ver. Okay, here it is. Everyone quiet on set. Here I come. This is a big moment. Okay. Good show. Thank you, PC Gamer. Thanks for the show. Wow, this was so disappointing. Ponen muchos del el emoji este de dormir. So we've slowed it down just a little bit to give players that breathing room to be able to express their skill. I don't know what to do now. Imagine. Alguien donó bits a esta madre. ¿Por qué haces eso? Imagine that. ¿Por qué? That's not all. We're on fucking balls. Here we go. One more time. El show with L Games. Pues no les dones bits. I have a rogue shoelace. No. No, pues hay gente que parece que sí le gusta esto, ¿no? Pero... Pues, No, ve el chat, todo el mundo está jetón con la cara esta de
Pues algunos sí ponen gracias por el stream y así, ¿no? Bueno, para todo hay gente rara. Amo los bloopers, dice uno. Es lo que te digo. Podría ser un comentario sarcástico, es que luego uno no puede detectar el sarcasmo escribiendo. También. Ah, mira, ahí mostraron cómo hicieron la cabeza de la chava. Oh, qué padre. Entonces se pasó sonriendo, pobre mujer. No, Master, te tienes que quedar a ver los bloopers. Sí, discúlpate. Tienes que disculparte, perdóname. Yo creo que los gringos tienen su realidad bien alterada en cuanto a temas de comedia. Eso es cierto. Pues sí, porque aquí veo que sí les gusta a varios. Sí están poniendo, ay, qué gracioso, güey. Es como... ¿what? Frank AI, how are the metrics looking? Ay, bueno, está bien. Pues ya. Gracias. Gracias por tan magnífico show. Les cumplimos, amigos. Les cumplimos. Ya no hay nadie ni siquiera viéndonos acá, güey, así que ya vámonos. Vámonos. Estaba el panita y estaba Waka, güey. Pero ya, pues ya vámonos. Nos vemos, amigos. Gracias por haber pasado a esta cosa. Sufrir con nosotros como un año más. Sí. Gracias por Dormí aguantar. como 3 veces a la vez. Gracias por Yo creo que aguantar. nos Ahí nos vemos vemos en la semana. en la semanita, el próximo domingo. Si Nintendo hace algo, pues ahí nos vemos con ese. Y luego ya Si no nos vemos en una semana. O quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar? O quién sabe. Ya veremos. Está bien. Hay gente que hasta te pidió ya fotos así. ¿Ah, sí? Ah, sí, cierto, güey, sí. Sí tengo que mandar una foto así. Y Primero, dale, que sea lo primero que hagas cuando pises este lugar, güey. Quiero que le mandes una pinche foto, cabrón, güey. Ah, huevo. Neta. Bueno, ya estás. Dale, pues. Nos vemos, Vámonos. amigos. Buen domingo a todos. Bye. Ya son libres. La misa ha terminado. Sí, ya se acabó. Bye. Vaya con Dios. Bye.